Voy a confesarte algo que pocas mujeres comprenden. No es tu físico lo que lo mantiene pensando en ti cuando se acuesta. No son tus fotos, ni tus mensajes dulces, ni siquiera los recuerdos de los momentos más intensos. Lo que realmente lo desvela es la intriga, esa sensación de no saber si todavía te tiene o si ya te perdió. Y esa duda se vuelve un pensamiento constante, una especie de eco que su mente no logra callar. Porque los hombres no se obsesionan con lo que entienden, sino con lo que no logran descifrar. Y aquí está la verdad, que nadie te dice. Entre más predecible eres, menos piensa en ti. Entre más misterio emocional proyectas no juegos, sino calma, silencio y profundidad, más se activa su deseo de entender. Ahí es donde empieza la conexión emocional, que no se apaga con el tiempo. Pero para eso hay una forma inteligente de hablar, de dejar pequeñas semillas en su mente, una forma que no ruega, no explica y no busca llamar la atención, sino generar reflexión. Y ahí es donde entra la pregunta de la que quiero hablarte. Esa pregunta que, si la dices en el momento correcto, se le queda dando vueltas toda la noche. Imagina esto, es tarde, la casa está en silencio y él está ahí recostado, con la luz apagada. Y de repente, sin querer, recuerda esa pregunta que le hiciste. No era una pregunta cualquiera, no era ¿en qué piensas o qué te pasa? Era algo más profundo, algo que tocó una fibra que ni él mismo sabía que tenía expuesta. Esa pregunta le hizo verse a sí mismo a través de tus ojos. Le mostró una versión de él que solo tú puedes ver. Y ahora, en la oscuridad, su mente no puede evitar jugar con ella, dándole vueltas, buscando el significado completo, preguntándose qué había detrás de tu mirada cuando la pronunciaste. Porque una mujer predecible se olvida, pero una mujer que lo hace pensar, que lo desafía suavemente, a verse a sí mismo de manera diferente, esa mujer se convierte en un rompecabezas que su mente necesita resolver. Y déjame contarte exactamente cómo funciona esto en su psique. Cuando proyectas ese misterio emocional, no estás siendo distante, estás siendo completa. Eres como un libro que promete una historia fascinante, pero no entregas todos los capítulos de una vez. Le das solo lo suficiente para que quiera seguir leyendo, para que anticipe lo que viene después. Tu silencio no es vacío, está lleno de significado. Tu calma no es indiferencia, es seguridad. Tu profundidad no es complicación, es riqueza interior. Y esa pregunta que planteas, esa pregunta perfectamente timed, no busca una respuesta inmediata. Busca instalarse en ese espacio entre sus pensamientos, creciendo en significance con cada hora que pasa. Se convierte en la llave que abre puertas que ni siquiera sabía que tenía cerradas. Porque al día siguiente, mientras trabaja o conduce, de repente ahí estás tú otra vez en sus pensamientos. No porque lo hayas contactado, sino porque dejaste una semilla que ahora está echando raíces. Y en ese proceso de tratar de entenderte, termina entendiéndose más a sí mismo. Y esa es la conexión que perdura mucho después de que la pasión física se desvanece. Es el imán invisible que lo mantiene regresando, incluso cuando su mente racional le dice que debería seguir adelante. Porque has tocado algo más profundo que su deseo físico. Has despertado su curiosidad intelectual y emocional. Y eso, querida amiga, es lo que transforma un simple interés en una verdadera obsesión. Antes de revelártela, tienes que entender por qué funciona. Los hombres viven gran parte del tiempo en la lógica, no en la emoción. Quieren tener el control, dar respuestas rápidas, evitar las conversaciones que los confrontan. Pero cuando tú logras moverles algo que no pueden controlar, algo que les hace cuestionarse lo que sienten, ahí se abre una brecha. Y esa brecha es donde nace el pensamiento constante. Por eso, la pregunta no busca llamar su atención, sino hacerlo pensar en ti, incluso cuando intenta olvidarte. Porque cada vez que alguien logra despertar introspección en otra persona, deja huella. No importa si fue un día, una semana o un año. Las palabras que llegan al inconsciente no se borran. Y esta pregunta hace justo eso.
activa la curiosidad, la nostalgia y la duda. 3 emociones que lo conectan contigo, aunque no estés presente. Así que cuando hables con él, no lo confrontes, no lo presiones. Míralo con calma, deja una sonrisa leve y suéltala, sin explicación, sin justificarte, sin buscar respuesta inmediata. Así que cuando hables con él, no lo confrontes, no lo presiones. Entiende algo fundamental. El poder de esta pregunta no radica en el momento en que la haces, sino en todo lo que viene después. La forma en que la entregas es tan importante como la pregunta misma, porque los hombres están entrenados para detectar intenciones ocultas, para leer entre líneas, para protegerse de cualquier cosa que parezca manipulación o necesidad desesperada. Por eso tu actitud tiene que ser de total desapego emocional. No puedes llegar con energía ansiosa, con ese brillo en los ojos que grita, necesito que me respondas, con esa tensión en el cuerpo que delata que has estado pensando en este momento durante días. Todo eso lo va a sentir, aunque no lo vea. La confrontación activa sus mecanismos de defensa. Cuando confrontas a un hombre, cuando lo acorrales con preguntas directas tipo ¿por qué no me has buscado? ¿Qué somos? ¿En qué estamos? Su cerebro inmediatamente levanta muros, se pone a la defensiva, busca escapatorias, prepara respuestas genéricas que lo saquen de la situación lo más rápido posible. Y en ese estado, nada de lo que digas va a penetrar realmente. La presión genera el mismo efecto, pero peor. Cuando presionas, cuando insistes, cuando tu lenguaje corporal dice, dame una respuesta ahora, lo único que logras es que él quiera huir. Los hombres están programados para alejarse de la presión emocional porque la interpretan como pérdida de libertad, como una amenaza a su autonomía. Y cuando sienten eso, se cierran, se distancian. Incluso si antes sentían algo real por ti, la presión puede hacer que eso se evapore. Míralo con calma, deja una sonrisa leve y suéltala. Aquí está el arte de todo esto. Tu mirada no puede ser intensa, no puede ser suplicante, no puede ser desafiante. Tiene que ser tranquila, como si estuvieras perfectamente cómoda contigo misma. Como si esta pregunta fuera simplemente algo que te vino a la mente, sin peso, sin agenda oculta. Cuando lo miras con calma, le transmites seguridad, le dices sin palabras, no necesito nada de ti, simplemente estoy curiosa. Esa mirada tiene que tener una cualidad específica. Tiene que ser como mirarlo desde un lugar más alto emocionalmente, no superior en el sentido de arrogancia, sino desde un lugar de paz interna. Como si tú ya hubieras hecho las paces con lo que pasó, con lo que es, con lo que será. Como si ya no estuvieras atrapada en el drama, en la ansiedad, en la necesidad. Esa calma es magnética porque es escasa. La mayoría de las personas caminan por la vida con urgencia emocional y cuando alguien aparece con verdadera calma, se nota, se siente, atrae. Y luego esa sonrisa leve. No una sonrisa grande, no una risa nerviosa, no una sonrisa seductora o coqueta. Una sonrisa leve, casi imperceptible. Una sonrisa que sugiere que sabes algo que él no sabe. Una sonrisa que tiene un toque de misterio, de nostalgia, de algo que no se puede explicar con palabras. Es la sonrisa de alguien que ha vivido, que ha aprendido, que ha crecido. La sonrisa de alguien que ya no está jugando los mismos juegos. Esa sonrisa hace algo poderoso, lo desarma. Porque cuando esperas confrontación o drama y en su lugar recibes calidez genuina pero misteriosa, tu cerebro no sabe cómo procesarlo. Se queda en un estado de curiosidad. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿Qué está pensando? ¿Por qué está tan tranquila? Y entonces, en ese estado de vulnerabilidad que has creado con tu calma y tu sonrisa, sueltas la pregunta. Sin anunciarla, sin prepararlo, sin contexto innecesario. La dices como quien suelta una pluma al viento, sin preocuparse por dónde caerá. Con naturalidad, con suavidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sin explicación, sin justificarte, sin buscar respuesta inmediata. Esto es lo que más les cuesta a las personas. Tenemos una necesidad casi compulsiva de llenar los silencios, de explicar nuestras palabras, de asegurarnos de que el otro entendió exactamente lo que quisimos decir.
pero esa necesidad destruye completamente la magia de esta técnica. Cuando explicas la pregunta, cuando dices cosas como, es que estaba pensando, o lo que pasa es que, o no sé si tiene sentido, pero le quitas todo el poder, porque las explicaciones revelan inseguridad, revelan que no estás segura de lo que estás haciendo, y eso lo saca del estado de introspección y lo pone en una posición de superioridad. Ah, está insegura, está buscando algo de mí, está tratando de obtener algo. No, la pregunta tiene que existir por sí sola, sin muletas, sin contexto, sin nada que la diluya, como una obra de arte que no necesita explicación, como un poema que cada quien interpreta a su manera. Esa ambigüedad, ese misterio, es precisamente lo que lo va a mantener pensando. Tampoco te justifiques. No digas, solo tenía curiosidad, o es algo que le he preguntado a varias personas, o lo leí en algún lado. Cada justificación es una admisión de que sientes que hiciste algo que necesita defensa. Y si tú misma no confías plenamente en tu pregunta, ¿cómo va a impactarlo a él? La seguridad no se finge, se siente. Cuando sueltas la pregunta con total confianza de que tiene valor por sí misma, él lo percibe. Y eso le da peso, le da importancia. Y quizás lo más difícil de todo, no busques respuesta inmediata. No te quedes ahí parada mirándolo expectante, esperando a que procese y responda. No llenes el silencio con más palabras. No preguntes, ¿y bien? ¿O qué piensas? ¿O me vas a responder? Porque en el momento en que haces eso, destruyes toda la tensión que acabas de crear. Piénsalo así. La pregunta es, ¿cómo plantar una semilla? Pero las semillas no crecen porque las observes constantemente o porque las presiones para que broten. Crecen en la oscuridad, en silencio, en su propio tiempo. Esta pregunta necesita espacio para germinar en su mente. Necesita tiempo para que él la procese, la rumine, le dé vueltas cuando esté solo, cuando esté en la ducha, cuando esté tratando de dormir. Si te quedas esperando una respuesta inmediata, lo fuerzas a dar una respuesta superficial, algo rápido para salir del momento. Pero si plantas la pregunta y luego te retiras física o emocionalmente, le das la oportunidad de que realmente penetre en su psique. Le das el espacio para que se pregunte, ¿por qué me preguntó eso? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué significo yo para ella? ¿Qué habré despertado en ella? Después de soltarla, puedes hacer una pausa breve, apenas 2 o 3 segundos, como si le estuvieras dando la oportunidad de responder si quisiera. Y luego simplemente continúa la conversación hacia otro tema. O mejor aún, despídete con naturalidad. Bueno, me tengo que ir, o te veo después, o simplemente una sonrisa y te alejas. Esa salida, ese retiro elegante, completa el ciclo perfecto. Porque ahora él se queda con la pregunta flotando en el aire, sin resolver, sin explicación, sin cierre. Y el cerebro humano odia los ciclos incompletos, odia las preguntas sin respuesta, odia el misterio sin resolución. Así que automáticamente su mente va a volver una y otra vez a ese momento, tratando de descifrarlo, tratando de entenderlo, tratando de darle sentido, y cada vez que su mente vuelva a ese momento, estará pensando en ti. Y eso, exactamente eso, es el objetivo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sientes cuando no estoy? Esta es la pregunta. Léela de nuevo. Déjala resonar en tu propia mente antes de siquiera pensar en usarla. Porque no es una pregunta cualquiera. No es un me extrañas disfrazado. No es un piensas en mí, con otras palabras. Es algo mucho más profundo, mucho más estratégico, mucho más devastadoramente efectivo. Tan simple y tan poderosa. La belleza de esta pregunta radica precisamente en su simplicidad aparente. No tiene palabras rebuscadas, no tiene estructura complicada, no necesita un vocabulario sofisticado para funcionar. Cualquiera podría decirla, pero muy pocas personas entienden realmente por qué funciona y aún menos tienen el temple emocional para ejecutarla correctamente. La simplicidad es engañosa, parece inocente, parece inofensiva, parece una simple curiosidad, pero debajo de esa superficie simple
hay capas y capas de complejidad psicológica. Es como un iceberg. Lo que se ve es pequeño, pero lo que está debajo es enorme. Y esa es precisamente la razón por la que es tan poderosa. No activa sus defensas inmediatas, porque no parece una amenaza. No suena a reproche, no suena a reclamo, no suena a necesidad. Suena reflexiva. Suena como si vinieras de un lugar de genuina curiosidad. Como si estuvieras explorando algo más profundo que el simple ¿te gusto? ¿O quieres estar conmigo? Porque lo obliga a mirarse, a ir más allá del ego y del orgullo. Aquí está el verdadero genio de esta pregunta. No le estás pidiendo que piense en ti, le estás pidiendo que piense en él mismo. Le estás pidiendo que haga introspección, que baje a las profundidades de su propia experiencia emocional y examine algo que probablemente nunca se ha detenido a examinar conscientemente. Los hombres, especialmente en el contexto de relaciones y emociones, viven gran parte del tiempo en piloto automático. Sienten cosas, sí, pero rara vez se detienen a analizar qué están sintiendo realmente, por qué lo están sintiendo o qué significa. Simplemente actúan desde esas emociones sin procesarlas completamente. Es más fácil, es más cómodo, es menos vulnerable, pero esta pregunta rompe ese piloto automático. Lo obliga a presionar pausa. Lo obliga a preguntarse, espera, ¿qué siento realmente cuando ella no está? ¿Me siento aliviado? ¿Me siento vacío? ¿Me siento indiferente? ¿Me siento inquieto? Y para responder eso, tiene que ir a un lugar de honestidad brutal consigo mismo. Y aquí está lo poderoso. Tiene que ir más allá del ego y del orgullo. Porque el ego le dice, no la necesitas, estás bien solo, no le des ese poder. El orgullo le dice, no admitas que te afecta, mantén el control, no muestres debilidad. Pero esta pregunta lo pone en una posición donde no puede simplemente responder desde el ego o el orgullo. Tiene que responder desde algo más real, más profundo, más auténtico. Porque la pregunta no es, ¿me extrañas? A lo cual el ego puede responder fácilmente con un a veces casual. La pregunta es, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente sientes? Y esa palabra, realmente, es crucial. Implica que hay una diferencia entre lo que dice que siente y lo que genuinamente siente. Implica que quizás no ha sido completamente honesto consigo mismo y eso crea una incomodidad, una disonancia cognitiva que su mente va a querer resolver. Lo deja con la mente inquieta, intentando descifrar si te extraña por costumbre o porque te necesita emocionalmente. Esta es la trampa perfecta y ni siquiera es una trampa manipulativa. Es simplemente llevar a alguien a la verdad de su propia experiencia. Porque hay una diferencia enorme entre extrañar a alguien por costumbre y necesitar a alguien emocionalmente. Y la mayoría de las personas nunca se detienen a distinguir entre ambas. Extrañar por costumbre es fácil de explicar, fácil de racionalizar, fácil de minimizar. Claro que pienso en ella a veces, compartimos mucho tiempo juntos, era parte de mi rutina, es normal, es superficial, es cómodo. No requiere que admita nada profundo sobre sus sentimientos, pero necesitar emocionalmente, eso es otra cosa completamente diferente. Eso implica que hay algo en ti que llena un espacio en él que nadie más puede llenar, que tu presencia o ausencia afecta fundamentalmente su estado emocional, que no eres simplemente una costumbre o un hábito, sino algo esencial. Y admitir eso, incluso solo ante sí mismo, es vulnerable, es aterrador, es poderoso. Y ahora su mente está atrapada en esa distinción. Está intentando descifrar, ¿es solo que me acostumbré a tenerla cerca o es que realmente hay algo más? ¿Qué siento exactamente cuando recuerdo que ya no está? ¿Es nostalgia pasajera o es un vacío real? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Requieren tiempo, reflexión, honestidad. Y mientras más piensa en ellas, más piensa en ti. Porque para responder esas preguntas sobre sí mismo, inevitablemente tiene que pensar en ti. Tiene que recordar momentos específicos. Tiene que revivir emociones. Tiene que contrastar cómo se siente cuando estás presente versus cuando no lo estás. Y cada vez que hace eso, estás ocupando espacio en su mente, en su conciencia, en su mundo emocional. Y lo mejor de todo, no respondas tú. Deja que el silencio haga su trabajo.
Esto no puede enfatizarse lo suficiente. El silencio después de esta pregunta no es solo importante, es absolutamente esencial. Es la diferencia entre una pregunta que lo hace pensar durante 5 minutos y una pregunta que lo persigue durante días, semanas, incluso meses. Cuando sueltas la pregunta y luego te quedas en silencio, creas un vacío. Y la naturaleza odia el vacío. La mente humana odia el vacío. Cuando hay un espacio vacío en una conversación, especialmente después de algo tan cargado emocionalmente, el cerebro automáticamente quiere llenarlo, quiere darle sentido, quiere resolverlo. Pero si tú no lo llenas con más palabras, con explicaciones, con tu propia respuesta o con pequeña charla que diluya el momento, él se queda solo con ese vacío y su mente va a empezar a llenarlo por sí misma. Va a empezar a generar respuestas, a explorar posibilidades, a cuestionar, a analizar, a sentir. El silencio también comunica algo poderoso sobre ti, que eres alguien que puede sostener la tensión emocional, que no necesitas llenar cada segundo con ruido, que estás cómoda con la incomodidad, que tienes la fuerza emocional para hacer una pregunta profunda y luego simplemente esperar. No todos pueden hacer eso. De hecho, muy pocas personas pueden. Y esa rareza, esa habilidad poco común, lo va a impactar tanto como la pregunta misma. Esa pausa, ese momento en el que no dices nada, es cuando su cabeza empieza a repetir la pregunta una y otra vez. El cerebro humano tiene una característica fascinante. Cuando algo queda sin resolver, especialmente algo emocionalmente cargado, la mente vuelve a ello compulsivamente. Es como una canción que se te queda pegada en la cabeza, pero mucho más profunda, mucho más significativa. En ese momento de pausa, cuando el silencio se extiende entre ustedes, algo mágico sucede. La pregunta deja de ser solo sonidos en el aire y se convierte en una presencia, en una entidad casi física que ocupa el espacio. Y porque no la has diluido con más palabras, porque no la has explicado o justificado, permanece pura, concentrada, potente. Su cerebro la escucha de nuevo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sientes cuando no estoy? Y luego otra vez, y otra vez, no porque tú se la estés repitiendo, sino porque su propia mente la está reproduciendo, tratando de procesarla, tratando de encontrarle sentido, tratando de formular una respuesta que se sienta verdadera. Y cada repetición mental de la pregunta es como una ola que golpea contra una roca. La primera ola tal vez no hace mucho, pero ola, eventualmente la roca empieza a erosionarse, a cambiar de forma, a transformarse. Así es como esta pregunta trabaja en su psique. No es un impacto único y explosivo. Es un impacto suave, pero persistente, que se acumula con el tiempo. Y mientras más tiempo pase sin que tú llenes ese silencio, más profundo se va el impacto. Porque él no puede simplemente ignorar la pregunta. No puede pretender que no la escuchó. Está ahí, suspendida entre ustedes, exigiendo ser confrontada. Y su mente, por su propia naturaleza, va a seguir volviendo a ella hasta que encuentre algún tipo de resolución. No porque lo manipules, sino porque lo llevaste a su propia conciencia. Esta distinción es absolutamente crucial. Esta técnica no es manipulación en el sentido malicioso de la palabra. No estás engañándolo, no estás mintiendo, no estás jugando con sus emociones de manera deshonesta. Estás simplemente haciéndole una pregunta legítima que invita a la reflexión genuina. La manipulación sería decir algo falso para provocar una respuesta específica. La manipulación sería pretender ser algo que no eres para conseguir lo que quieres. La manipulación sería usar sus inseguridades en su contra para controlarlo. Pero esto es simplemente invitar a alguien a que explore su propia verdad emocional. Es como encender una luz en una habitación oscura. No estás creando nada nuevo. La habitación y todo lo que contiene ya estaban ahí. Simplemente estás haciendo visible lo que siempre estuvo presente, pero que quizás él nunca había visto claramente. Lo estás llevando a su propia conciencia, a su propio mundo interior, a sus propias emociones reales. Y eso no es manipulación.
Eso es invitación a la autenticidad. Eso es un regalo, en realidad, porque la mayoría de las personas caminan por la vida sin realmente conocerse a sí mismas, sin examinar lo que sienten, sin cuestionar sus propias narrativas internas. Tú le estás dando la oportunidad de conocerse mejor, de entender sus propias emociones más profundamente, de conectar con una verdad que quizás había estado evitando. Y si en el proceso de esa autoexploración él se da cuenta de que te extraña, de que te necesita, de que significas más para él de lo que había admitido, eso no es porque lo manipulaste para que sienta eso. Eso es porque siempre sintió eso, solo que ahora finalmente lo está reconociendo. Y nadie se olvida de quien lo hace pensar en sí mismo. Esta es una verdad profunda sobre la naturaleza humana que muy pocas personas entienden realmente. Nos acordamos de quien nos hace sentir bien, sí. Nos acordamos de quien nos hace reír, de quien nos atrae físicamente, de quien nos entretiene. Pero esas memorias son superficiales, son fáciles de reemplazar, pero quien nos hace pensar en nosotros mismos de maneras nuevas, quien nos lleva a profundidades que no habíamos explorado, quien abre puertas en nuestra conciencia que no sabíamos que existían. Esa persona deja una marca indeleble. Esa persona se convierte en parte de nuestra propia historia de autodescubrimiento. Y eso es inolvidable. Es como la diferencia entre un turista que visita un país y un arqueólogo que descubre algo antiguo y valioso en ese país. El turista puede tener una experiencia agradable y seguir adelante. Pero el arqueólogo ha desenterrado algo que cambia la comprensión de ese lugar para siempre. Tú no quieres ser la turista en su vida. Quieres ser la arqueóloga que desentierra verdades que él necesitaba ver. Cuando alguien te hace pensar en ti mismo, realmente pensar, no solo pensamientos superficiales, sino reflexión profunda y genuina, crea una asociación poderosa. Cada vez que él vuelva a ese lugar de autorreflexión, vas a estar ahí en su memoria. Cada vez que examine sus propias emociones, va a recordar que tú fuiste quien lo invitó primero a hacer eso. Cada vez que se pregunte qué siente realmente sobre algo o alguien, una parte de él va a recordar esa pregunta que le hiciste. Te conviertes no solo en un recuerdo, sino en un catalizador de su crecimiento emocional. Y eso no se olvida, eso no se reemplaza fácilmente, porque no fuiste solo una experiencia agradable, fuiste un momento de transformación, un punto de inflexión en su relación consigo mismo. Así es como se genera atracción real, no desde la falta, sino desde la mente. La mayoría de las personas intentan generar atracción desde la falta, hacen que el otro los extrañe al desaparecer, crean escasez artificial, juegan al difícil. Y sí, esas técnicas pueden funcionar a corto plazo porque activan el miedo a la pérdida, que es una emoción poderosa. Pero la atracción basada en la falta es frágil, es reactiva, es externa. Depende de que mantengas esa distancia, de que sigas siendo escasa, de que nunca estés completamente disponible. Y es agotador porque tienes que estar constantemente controlando cuánta presencia das, cuánto tiempo pasas, cuánto de ti compartes. La atracción que se genera desde la mente es completamente diferente. Es interna, es proactiva, es sostenible. Porque no depende de que estés o no estés físicamente presente. Depende de que hayas ocupado un espacio en su mundo mental, en su paisaje emocional interno. Cuando generas atracción desde la mente, no importa si estás cerca o lejos, disponible o no, porque ya estás dentro. Ya eres parte de su proceso de pensamiento. Ya eres parte de cómo él se entiende a sí mismo y sus propias emociones. Y eso no se puede borrar simplemente alejándose físicamente o saliendo con otras personas. La atracción mental es profunda porque toca algo que va más allá del deseo físico o la conexión emocional superficial. Toca la identidad, el autoconocimiento, la conciencia, y esas son las áreas más permanentes de la experiencia humana. No desde el deseo de ser recordada, sino desde la sabiduría de ser inolvidable. Esta es la diferencia entre necesidad y poder, entre esperanza y certeza, entre rogar por un lugar en su mente y saber que ya lo ocupas. Cuando deseas ser recordada, estás en una posición de necesidad, estás esperando algo de él,
Estás dependiendo de sus acciones, de sus pensamientos, de su voluntad. Estás en sus manos y esa posición es inherentemente débil, vulnerable, ansiosa. Pero cuando operas desde la sabiduría de ser inolvidable, estás en un lugar completamente diferente. No estás esperando que te recuerde, sabes que lo hará. No estás rogando por un espacio en su mente, sabes que ya lo tienes. No estás ansiosa por el resultado, estás segura del impacto. Y esa seguridad no viene de arrogancia o de ilusión. Viene de entender los principios psicológicos que hacen que esta técnica funcione. Viene de saber que has hecho algo que cambia fundamentalmente la dinámica. Viene de reconocer que has dejado algo en él que no se puede deshacer fácilmente. La sabiduría de ser inolvidable es comprender que no necesita ser la más bonita, la más divertida, la más disponible. Necesita ser la que lo hace pensar, la que lo hace sentir, la que lo hace cuestionarse. La que abre puertas en su conciencia que permanecen abiertas mucho después de que te hayas ido. Y esa sabiduría te da una paz, una calma, una seguridad que en sí misma es atractiva, porque cuando no estás ansiosa por ser recordada, cuando no estás desesperada por ocupar su mente, paradójicamente te vuelves aún más memorable. Tu energía es diferente, tu presencia es diferente. Y él lo siente. Esto es lo que significa operar desde un lugar de verdadero poder personal. No poder sobre él, sino poder en ti misma. No control de sus emociones, sino maestría de las tuyas. No manipulación de su mente, sino comprensión profunda de cómo funciona la conexión humana real. Y cuando haces esa pregunta desde ese lugar, desde la sabiduría, desde la calma, desde la seguridad de que ya eres inolvidable, todo cambia. La pregunta adquiere un peso diferente. El silencio después tiene una cualidad diferente. El impacto es exponencialmente más poderoso, porque él no solo está respondiendo a las palabras que dijiste, está respondiendo a la energía completa de quien eres, a la confianza que proyectas, a la profundidad que representa. Y eso es lo que crea atracción real, duradera, significativa. No la atracción superficial que se desvanece con el tiempo, no la atracción basada en juegos y técnicas baratas, sino la atracción que viene de genuinamente ser alguien extraordinario, alguien que opera en un nivel diferente, alguien que entiende las verdades profundas sobre conexión humana y las usa con integridad y sabiduría. Esa es la atracción que permanece, esa es la atracción que transforma, esa es la atracción que lo hace pensar en ti no solo toda la noche, sino mucho, mucho más allá. Si este video te ayudó a entender el poder de tu calma y tus palabras, suscríbete para no perderte el siguiente. Dale like, compártelo con una amiga que necesite escucharlo y cuéntame en los comentarios qué piensas de esta pregunta. Y si quieres apoyar aún más este canal, únete a miembros. Tendrás prioridad en los comentarios y acceso a contenido especial que preparo con todo el corazón.